Pues se avecina ya ese partido contra el Atleti y he invitado a Marcos López para que nos cuente su plan de partido. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Tenemos vídeo con Marcos López, tan reclamado siempre, sobre cómo plantearía el partido contra el Atleti. Ese derbi que viene el jueves y que, bueno, que promete emociones fuertes en los cuartos de final de la Copa del Rey. Veréis el plan de Marcos y yo creo que os va a gustar, ¿no? Creo que os va a gustar el vídeo, os va a interesar cómo suele ocurrir. Como siempre os digo, ¿no? Si os gustan estos vídeos, suscribiros al canal, dejad vuestro like, vuestros comentarios y, por supuesto, darle las gracias al restaurante Palermo en Majadahonda por patrocinar esta sección. Aquí os dejo el vídeo con... Bueno, pues aquí estamos con Marcos López. Lo primero, saludarte, Marcos. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Bien, muy bien. Con fútbol, con ganas, los partidos se suceden. Bueno, viene la Copa del Rey, Real Madrid Atlético, increíble. Lo analizaremos y con ganas y darle siempre un abrazo y el agradecimiento a todos los que están ahí al otro lado por su apoyo, cariño, por sus comentarios. Brutal. Gracias, gracias de todo corazón. Pues la verdad que sí. El agradecimiento también lo doy yo, por supuesto, porque es increíble cómo apoyan estos vídeos, ¿no? Y los comentarios que dejan, que demuestran que además los ven enteros, que los analizan y que después además los comparten, ¿no? Y utilizan algunas de tus reflexiones para analizar otros partidos, ¿no? Yo me encuentro mucho ese tipo de comentarios que generan valor. Bueno, es una semana. El Madrid viene de una semana que, bueno, ya habíamos comentado que iba a ser complicada, evidentemente, porque venía con la resaca de la Supercopa, en ese momento físico tan complicado, ¿no? Como has explicado. Pero, sin embargo, la semana que podía ser de la muerte, ¿no? Que algunos avecinaban de la muerte, ha sido una semana, yo creo que de alza, ¿no? De ver una mejoría en el equipo, que empezó en la segunda parte contra el Villarreal y que digamos que se confirmó en San Mamés en un partido que yo creo que tiene bastante mérito dadas todas las circunstancias que se dieron. Así que se avecina otra semana importante de fútbol, con el Atleti y ahí en el horizonte el fin de semana, con un partido de liga también complicado contra una Real Sociedad que está en el mejor momento de en los últimos años, yo creo. Y yo quería analizar contigo, efectivamente, qué podemos esperar de ese partido contra el Atleti en función de lo que venimos viendo en los últimos partidos y también en función de cómo juega el Atleti, ¿no? Que le puede complicar lógicamente el partido al Madrid. Bueno, lo primero es que el Real Madrid es único en el sentido de que cuando todos anuncian su derrota, llega la victoria del Madrid. Es un club único y una mentalidad competitiva que se va transmitiendo con las generaciones y es que el anuncio de derrota, el anuncio de muerte es resurrección. Creo que eso ha pasado muchísimas veces. Lo que pasa que ahora mismo hay que mantenerlo. El primer match ball, cuando todos creían que al final solo iban a quedar la Liga y la Champions, pues al final de momento el Madrid sigue en la ruta de la Liga, sigue en la ruta de la Copa del Rey y evidentemente está el Mundial de Clubs ahí que no se lo va a quitar nadie de poder competirlo, pero ahora mismo es muy claro que el vamos a por ello que hablábamos ya se está traduciendo en Eso es. estos somos nosotros. Esa identidad, ese crecimiento se debe a muchos factores. Es evidente que la mentalidad competitiva, la determinación por ir a por el objetivo, el sentirse acorralado, el sentirse muy expuesto a la crítica, hace que el Madrid, lejos de hundirse, se vaya arriba y ante mayor dificultad, mayor victoria. También es verdad que los adjetivos calificativos, y lo explicamos sobre la marcha, de la derrota en la Supercopa contra el Barça, tuvieron un punto de exageración brutal. Creo que ese día, y no es comentario de Ágora, ese día el Madrid tiró más veces a puerta que el Barça aprovechó muy bien los errores del Madrid y dominó el partido. Y es muy claro que el principal enemigo del Real Madrid en la Supercopa fue el propio Real Madrid. Sí. A partir de ahí, creo que cada uno puede hacer las lecturas que haga. Ahora está bien, ahora hay partido cada 3 días y hay que continuar en la línea. Lo primero, el Atlético de Madrid. Partido importante, ¿por qué? 90 minutos, un título. Seguir en el camino no conviene llevarse por tacticismos de gol fuera de casa,
de vamos portería cero, vamos a dejar un poco, vamos a hacer rotaciones y esperamos al partido de vuelta. No, la magia de la Copa es que son 90 minutos. Puede haber prórroga, pero de momento 90. Entonces, todo eso pasa por preparar el partido como si fuese una final, específico de manera total. Hay que controlar todos los detalles y hay que salir a competir desde el minuto cero. ¿Por qué? El Atlético de Madrid tiene una particularidad que le diferencia vencedores y vencidos. Y es que si empieza anotando, es un equipo que casi siempre suele traducir ese primer gol en victoria o al menos empate. El empate en un partido de Copa significa seguir jugando, hasta los penaltis, hasta donde sea, pero el empate es seguir jugando. Y sin embargo, cuando el Atlético de Madrid ha encajado el primer gol en este año, en los últimos años le cuesta una barbaridad poder remontar. Entonces, primer gol, vencedores y vencidos. Primera máxima, hay que salir enchufado y alerta desde el primer minuto. ¿Por qué? Porque pueden ser muchos más importantes los primeros 30 minutos de partido que los 30 últimos. Entonces, ese es un detalle que influye en rotaciones, puesta en escena de los jugadores con más energía y sobre todo una mentalidad de determinación para afrontar un partido contra un rival que con ese gol a favor es difícil de superar y con ese gol en contra sufre muchísimo porque tiene un defecto. Le cuesta mucho tener la posesión en campo contrario y traducir los pases, la acumulación de pases en dinamismo en el juego. Ahora bien, vamos a empezar, vamos a hacer un análisis no profesional porque aburriríamos, pero lo fundamental, el análisis fundamental del Atlético de Madrid. Vamos a empezar de atrás hacia adelante, de lo último a lo primero. Lo último, los penaltis. Lanzador del Atlético de Madrid. Puede haber tres lanzadores ahora mismo en cancha. Puede ser Yannick Carrasco, puede ser Griezmann, puede ser Morata. Los tres tienen un histórico de fallos. Todo el mundo pensaría, tiene que tirar a Antoine Griezmann. Bueno, Antoine Griezmann, de los últimos 9 penaltis, ha fallado 6. Joder, es que es llamativo el dato, ¿eh? Sí, tiene una tendencia significativa a tirar el balón arriba, parte alta, y se le han ido algunos fuera, por arriba, otros al larguero, y esa tendencia de tirar siempre en la parte alta de la portería. Arriesga mucho de 6-9. Se fue del Atlético de Madrid en la primera etapa, siendo el especialista que tiraba los penaltis, y ha vuelto tirando uno solo y con muchas dudas de su confianza porque no está en un buen momento, no está fino desde los 11 metros. Carrasco, si no está en el 11, tendrá que ser Antoine, pero de los últimos 4 ha fallado uno, pero la tendencia que tiene es centro-derecha, siempre tira a ese lado de la portería. Uno que tiró por el medio fue uno que le metió al Real Madrid en uno de los últimos derbis Es que verdad. marca Carrasco. Y después está Morata, que el otro día fallaba penalti y tiene esa tendencia de tirar, penalti centrado, penalti también centro derecha. Sabiendo quién tira los penaltis, ahí ya tienes un detalle con Courtois, ya vas controlando pues o reduciendo el porcentaje de capacidad del rival para sorprenderte, ¿vale? Después, yo de los penaltis, yendo desde lo último a lo primero, iría al balón parado. Faltas laterales y córners. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid históricamente ha sido un equipo fuerte en el balón parado. La caída rendimiento Champions del Atlético de Madrid se debe a la pérdida de nivel de eficacia en las áreas, en el balón parado ofensivo y defensivo. Antes, al Atlético de Madrid, que llega a las finales de Champions, es un equipo que es muy difícil rematarle en su área y en el balón parado es muy difícil de superar. Y después, en el área contraria, hacía mucho peligro. Siempre tenía esas situaciones de gol y generaba mucha incertidumbre en el contrario. Bien, los lanzadores de córner del Atlético de Madrid, los dos principales, se vuelven a repetir, son Antoine Griezmann, Y Carrasco, segunda opción, y después hay una tercera, Correa. También hay algún córner que saca Alemán. En los córners que saca Correa, se traduce que se va a sacar el córner en corto, generalmente. Correa no la pone directamente. Entonces,
Si se ve que Correa va al córner, va a ser un córner sacado y va a obligar a la defensa a salir y hay que controlar ese movimiento de salida y de vuelta para que no haya curva y ventaja para el rematador. Carrasco y Griezmann tienen los dos un porcentaje de 70-75% de córners al primer palo. El Atlético, cuando saca directo, carga mucho sobre el primer palo. Los dos rematadores principales son Savic, que creo que jugará porque es el líder de la defensa, y Mario Hermoso. Son los dos jugadores a controlar. Sí. Otros jugadores que atacan primer palo, si está en el campo con Dogbia, también se le ve por esa zona. Por lo tanto, cada vez que hay un balón parado, con Correa, sería sorprendente que la pusiese, se va a hacer un córner de segunda jugada. Con Griezmann y con Carrasco, primer palo. Suelen ser lanzadores de pierna cambiada, por lo tanto, la curva va hacia adentro y córneres cerrados. Bien, ya tenemos eso, ya tenemos un poco el dibujo. Ahora hay que ir a la alineación. La alineación, probablemente el Atlético de Madrid con la vuelta de Savic, aunque pierde a Marcos Llorente. Baja muy También, importante, sí, muy importante esa baja. también con la vuelta de Jiménez, con la entrada de Memphis Depay o de Pablo Barrios, pues ha ganado fondo de armario. También De Paul ya está para estar en el 11. Por lo tanto, tiene un buen 11 y tiene buenos cambios si el partido no se rompe. Entonces, podría ser perfectamente Nahuel Molina, podría ser Savic, Hermoso, Reinildo. Aquí Coque o Kondogbia y De Paul. Correa, Morata, Griezmann. 4-3-3, la tendencia de Simeone 4-3-3, 4-4-2. Parece que el plan de tres centrales, cinco defensas, a veces lo utiliza, por ejemplo, contra el Barça se vio de entrada, puede ser que contra el Madrid vuelva a los cinco defensas con tres centrales. Si ves este dibujo, entiendes que Reinildo es más difícil de superar que Nahuel Molina. Sin duda. Entiendes que Correa juega a pierna buena y Griezmann a pierna buena, cosa que cualquiera que no vea los partidos del Madrid y le den el dibujo diría, esto es pierna cambiada, Griezmann aquí, Correa aquí. Claro. Y después tienes la duda de Kondogbia y Coque. Pero Kondogbia es un jugador de mucho recorrido, meterle en el pivote sería complicado, sobre todo porque Kondogbia es el jugador que más te permite presionar a toda la cancha. ¿Ves? Reinildo defiende mejor que Nahuel Molina. Nahuel Molina tiene problemas para defender su espalda. Probablemente en el 1 para 1 necesita ayuda. Si aquí juega Bitzel, el Atlético va a tener un problema de velocidad. Sí. Lo de Bitzel, cuando no se decía, lo comentábamos, Sí, que no era sí. un jugador para jugar de central. El otro día contra el Valladolid se vio que Sergio León le superó en varias carreras largas. ¿Por qué? Porque es un mediocampista. Claro. Puede actuar como aquel Bernardo Schuster que jugaba en el Madrid con Toshak de hombre libre para sacar la pelota, o ese Lothar Matthaus en el Bayern que jugaba por detrás y por delante y variaba la posición. El último Lothar Matthaus. El Lothar Matthaus siempre fue un centrocampista, pero en aquel año que el Bayern le hace 4-4 al Madrid, que después en semifinales mete a Anelka, mete Savio Bortolini y Sí. demás, y el Madrid clasifica. Entre medias de esos dos equipos del Bayern está Lothar Matthaus jugando de líbero, saliendo con la pelota y después yéndose al fútbol de la Major League Soccer, si no recuerdo mal. Sí. Entonces, entendiendo eso, dices, bueno, esta va a ser una zona débil. Como aquí va a estar Vinicius, Nahuel Molina. La ayuda de Correa, la ayuda de Paul. Si De Paul ayuda, aquí va a quedar un jugador de distribución y el Atlético de Madrid va a tener problemas para recuperar la pelota. ¿Qué puede darse? Que el Atleti vaya defensa de 5, de falsa defensa de 5. Que Nahuel se caiga del 11 y entre Jiménez. Claro. Porque Jiménez, bueno, nunca sabemos muy bien cómo está, los partes médicos hacen bien, juegan sus bazas, pero es muy claro que es un jugador que puede ir al 1 para 1
con Vinicius. Y aquí buscar un carrilero que podría ser perfectamente pierna cambiada, pero, o sea, pierna buena, pero siempre lo solemos ver por aquí, un Carrasco. Sí, Aquí puede llegar la sorpresa táctica de Simeone, porque en este lado se ve que el Atlético puede tener problemas contra el Madrid. Entonces, viendo esto, en el planteamiento ya el Madrid tiene que valorar esto, el 5-3-2. Eso seguro. Pero el fútbol es muy dinámico, los jugadores se mueven, después los equipos tienen que interpretar y esta variante y esta corrección, cualquier equipo que se enfrente al Atlético de Simeone, pues la tiene que hacer sobre la marcha y tiene que estar preparado claro. para, pero es posible que en este 1-1 Nahuel Molina se quede en el banquillo entre, por ejemplo, un jugador como Jiménez y después, si el Atlético de Madrid necesita atacar más y va a jugar más en campo contrario, que sí que sea Nahuel el que salga desde el banquillo. Veremos. El resto, muy claro, entendiendo que Jiménez puede ser tercer central, Jiménez sí es central titular, pero no sabemos cómo está, sería Savic, Hermoso, Reinildo. ¿Dónde están las carencias de velocidad? Aquí Claro. y aquí. El Madrid tiene que atacar estos dos perfiles. Después, vayamos a la elección de jugadores de una cosa que te va a gustar. Vamos al 4-3-3 que yo creo que es fundamental y pilar fundamental para todos los equipos que quieran jugar contra el Atlético de Madrid. Y es esto, es el diamante en medio campo. Sí, Juega con tres en medio campo y juega con un jugador aquí que es Griezmann moviéndose por todo este lado. A sí. partir de ahí, Correa hace el ataque en torre, que es, si os fijáis, si la gente se fija, por ejemplo, si De Paul es el interior por la derecha, Correa siempre va a estar en la misma vertical. Va a hacer esto, la caja. Entonces veremos cómo aquí puede estar con Dogle y aquí Morata y aquí Griezmann jugando por dentro, jugando con libertad. Si Griezmann cae aquí, entonces Morata coge la punta. Este es Claro. el cambio, pero la caja en el Atlético de Madrid la vamos a ver siempre. Viendo la caja y entendiendo la caja, vamos a poner al Madrid, vamos a poner 4 defensas. Vas a entender una cosa. Esto Sí, ya te empezará a gustar porque ya, como nos conocemos, pues así jugó el Madrid contra el Atlético. sí, 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 claro. Asensio, Vinicius, Benzema, Valverde, Ceballos, Ceballos, Camavinga. como venga, eso es. Bien, cuando Benzema se iba hacia arriba, los jugadores se abrían, ¿vale? Tanto Asensio como Vinicius. Pero si Benzema venía a hacer la superioridad numérica y la ayuda, vimos a un Benzema que jugaba de número 8, de centrocampista de apoyo. Entonces, Asensio y Vinicius mantenían siempre el juego entre el espacio, entre el lateral y el central, lateral y central, ¿vale? Eso es. Entonces, esto fue el Madrid. ¿Qué pasa? La defensa de Yuri, ¿quién la hacía? O bien Valverde y Asensio corregía. Este detalle, para que se fije la gente, este detalle y esta corrección contra el Athletic salió muy bien y contra el Rayo Vallecano con Fran García salió horrorosamente mal, Sí, 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 sí. pero porque es el fútbol es así. Y seguramente estaría igual de preparado, pero ese día los desajustes fueron constantes y el otro día salió bien. Pero Yo creo entendiendo, la actitud no era la misma, yo creo también, Marcos, porque es verdad que la actitud queda, es un comentario un poco de barra de bar a veces, pero hay a veces que esa pizca, ¿no? Que te falta en un partido no se arregla desde la pizarra, sino desde que el jugador le meta la intensidad que hace falta, ¿no? Y el día del Rayo Vallecano a lo mejor faltó esa intensidad que no faltó desde luego en San Mamés, ¿no? bien, pues probablemente al final el prestar atención a una tarea, el tener sobre todo las horas de preparación. Fíjate que antes de Vallecas había jugadores esperando la lista de convocados. Entonces, Ahí voy, eso es, claro. claro,
claro, eso nos pasa a todos en nuestro trabajo y es así. Entonces, todo tiene un punto de preparación. A nivel mental también tienes que ir haciendo una aproximación a la competición y a la exigencia para estar preparado. Y si no eres capaz, pues o te distraes cuando llega el momento, fallan cosas, pierdes confianza, ¿no? Ese segundo que la cabeza tiene que decidir solo el cambio, pues no, duda. Y en esa Claro, duda el contrario te devora. claro. Bien, pues dicho esto, entendiendo esto, eh, vamos a hacer la media del Madrid, vamos a hacer estos cuatro. Y ninguno es Benzema. A ver, dime cuatro, Ramón. ¿Y a Si quién ninguno, pondrías tú? si ninguno es Benzema, vamos a poner a Camavinga cerrando. Camavinga, Eh, claro, seguramente va a jugar en la izquierda Cross, Cross. en la derecha Valverde y arriba me imagino que Modric. Si ninguno es cerrando, Modric puede hacer esa función. También la podría hacer Rodrigo, uno de esos dos. Bien, no te tenía que haber dicho lo de Benzema porque hubieses picado. Eh, claro, te di una pista. Mal comunicador soy. Entonces, aquí hay un problema. ¿Aquí qué ves? Griezmann, Camavinga. Sí. Griezmann se mueve. Griezmann se va. Griezmann va para aquí, va para allá. ¿Y qué queda aquí? Un gran vacío. Hmm. Entonces tú tienes que poner en el 11, tienes que poner un pivote. Un pivote que no sea Camavinga y que te haga la función de pivote para protegerte a los centrales por delante. Por lo tanto, cross es obligatorio. Claro, porque además también hay que decir, ¿no?, que es un contexto de partido diferente al de San Mamés y Villarreal. Aquí el rival en principio no va a salir a disputarte el balón, no hay tantos duelos, por lo tanto, y un jugador como Cross, que es donde puede sufrir más, ¿no?, en esa disputa de duelos, pero que en cambio destaca mucho la distribución del balón, que lo vas a tener ante el Atlético casi seguro, pues es verdad que Cross puede tener más sentido ahí posicionalmente, ¿no?, en ese centro del campo. Claro, al final el partido se tiene que traducir en un uno para uno de Camavinga con Griezmann. Entonces, dentro de las zonas centrales, ¿quién gana el partido? Si ves que Camavinga se impone a los duelos a Griezmann, si ves que le cortan la virtud del Atlético y lo convierten en debilidad, el Madrid tendrá muchas más posibilidades de ser ganador. ¿Por qué? Porque dejas al equipo contrario sin su faro. Entonces, es muy claro que Camavinga tiene que ser pivote, pero pivote muy intenso con Sí. Griezmann. Y que a diferencia de otros medias puntas o otros jugadores por dentro que se mueven en esta franja, Griezmann cae a banda, Griezmann viene para atrás. Entonces, hay que delimitar esa zona Camavinga y en esa zona Camavinga, que tiene que ser un espacio amplio, tiene que ser desde aquí hasta aquí, por ejemplo, Sí. siempre que el Atlético de Madrid tenga el balón, Camavinga tiene que estar muy atento, muy cerca de la marca de Griezmann para anticipar. De tal manera que si, por ejemplo, el balón, vamos a ponerlo, si el balón está por aquí, Sí. lo tiene este jugador, bueno, nos olvidamos, ¿no? La Sí. basculación de los tres sería esta, Sí. ¿no? Sí. Pues aquí lo que hace Griezmann es intentar, me imagino, que será intentar estar aquí Sí. y aparecer aquí. Entonces, aquí tú lo que necesitas es que siempre aquí, cuando hay referencia de balón, Camavinga esté cerca de Griezmann. Y lo que te puede pasar es que Griezmann sea muy inteligente, que lo es, y se mueva y deje los espacios, o sea, que te lleve a zonas vacías para que Sí. otro jugador aproveche esto. Por ejemplo, un Correa. Sí. ¿Cómo corriges esto? Con el pivote que tienes de interior, que es cross. Y a partir de aquí corriges por el otro lado. Entonces tú necesitas, la táctica es pivote en ayuda. Sí, que haya, digamos que una boya más o menos fija ahí en el centro para no desnudar esa zona y dedicar a Camavinga en la parte defensiva, sobre todo, pues a secar a Griezmann, que es un jugador que físicamente lo puede hacer perfectamente, Camavinga, lógicamente. Perfecto, entonces tenemos esto, ya tenemos Camavinga, cross. Nos queda esto. Camavinga, cross. Aquí a quién ponemos. Yo pondría desde luego a Valverde, que creo que además está mejorando ligeramente su rendimiento. Desde los primeros partidos que fueron peores después del Mundial, creo que va un poco al alza.
Bueno, pues aquí tiene que jugar Ceballos probablemente. Tú El, apuestas por Ceballos, ¿no? el Atlético de Madrid es el equipo que, que más, que más le cuesta. No es el equipo, es un equipo que antes era muy fiero recuperando la pelota en campo contrario, Sí, que apretaba muchísimo y ahora la energía se le va cayendo con el paso de los minutos. Empieza muy fuerte, pero es un equipo que sufre para recuperar en campo contrario. Y es un equipo que se suele meter en su trinchera durante muchas fases del partido. Entonces, dentro de la trinchera tú necesitas tocadores y Hmm. necesitas jugadores que sepan manejar las situaciones de control y pase en los últimos 30-40 metros, y también necesitas jugadores que te ayuden en la salida de balón en tu propio campo. Si el Atlético empieza esos 20-30 minutos, acuérdate el titular, pueden ser más importantes los Sí, primeros 30 minutos que los 30 últimos. sí. Los 30 últimos solo van a ser importantes si los 30 primeros no fueron definitivos. Claro, no fueron relevantes, exacto. Entonces, tú necesitas jugadores para sacar la pelota desde atrás ante esa presión del Atleti, pero el Atleti es un equipo que no tiene la confianza de antaño para recuperar la pelota en campo contrario, no tiene esas piernas, no tiene esa fortaleza y tiene un problema. Los centrales no se atreven a ir al máximo a defender a campo contrario porque tienen miedo a su espalda, pues no conocen Claro, sus dificultades. Más, si está, por ejemplo, Bitzel echa atrás, atrás. claro. Eso le distancia con los mediocampistas y el contrario sale de la presión. El pre-pérdida del Atleti es mejorable sobre el Atleti de Simeone de años atrás. Entonces, dicho esto, Ceballos, Camavinga, Kroos. Y entonces te queda esto. Aquí tienes que elegir. Yo por momento de forma, creo que Modric no está por momento de forma. No, hay que darle tiempo, hay que hacer ese plan de preparación y no está. Siendo Benzema y Vinicius lógicamente intocables, seguramente uno a cada lado. Por el medio me quedaría Rodrigo. Seguramente me parece que el jugador más adecuado para gestionar esos espacios reducidos cerca de la frontal, ¿no? Que el Atleti te va a generar, ¿no? O te va a provocar. Y a lo mejor un día para que Fede Valverde salga desde el banquillo con energía para los últimos minutos, para los últimos 30. Bien, tal y como lo veo yo, es un día para, acuérdate, pivote en ayuda, Sí, doble pivote, Camavinga Cross, sí. Ceballos de media punta, banda derecha, delantero centro, banda izquierda. 4-2-3-1. Ah, vale, tú me colocabas a Ceballos en la media punta, no en la derecha. Vale. Claro, claro, Entonces me imagino que tirarás por Valverde en la derecha, aunque también claro, ese rol lo podría hacer Rodrigo, pero entiendo que tirarás de Valverde, sí. claro. Entonces, es un día perfectamente para el 4-2-3-1. ¿Por qué? Porque al final proteges a los centrales y castigas la movilidad de Griezmann, la tienes fijada, que es lo que te puede hacer daño, porque es el jugador que más genera, el que más sorprende, el que se sale un poco de los dibujos, además lo entiende muy bien, se mueve perfecto sin balón y siempre va a la ayuda de los compañeros. Y después tienes un jugador por detrás del punta y tienes dos bandas para tapar las subidas de los laterales. Eh, del 4-3-3 al 4-2-3-1. Y eso el Madrid lo tiene que hacer sobre la marcha. Entonces, Camavinga, Cross, Valverde, perdón, Camavinga, Cross, Ceballos con Sí. Valverde, Vinicius y Benzema, 4-3-3, a pasar a proteger esta zona, a limitar la capacidad de Griezmann de recibir solo con ayudas permanentes y persecución de Camavinga en las zonas centrales cuando Griezmann puede recuperar para intentar recuperar la pelota y lanzar contraataque, salir rápido, con Ceballos en la media punta. ¿Por qué Ceballos? Porque Ceballos te hace el tercero y te puede empezar desde atrás, Sí, porque está en buen momento y porque creo que la Copa del Rey es una excelente oportunidad para medir la nueva energía del Madrid. Entonces, hay que, de cara a la Champions, de cara al último tramo de liga, creo que hay que medir a los jugadores. Estamos viendo cómo Camavinga puede ser un pivote que funcione bien. Bueno, vamos a ver cómo pasa la prueba contra Griezmann.
A Camavinga hay que ayudarle porque Griezmann te puede llevar y dejar un vacío ahí tremendo. Y si tú no vas con Griezmann, recibe solo, se gira y ya no tienes nada que hacer. Después, Ceballos, bueno, hay que darle la manija, pero hay que darle la manija en la conexión con Benzema. Si algo le ha fallado a Ceballos es la conexión con Benzema. Sí, sí, Benzema siempre quiere bola rápida y sí. Ceballos retiene. Bueno, y después la opción Valverde, Vinicius. Creo que así queda compensado y queda bien. Más Al allá, final es todo jugar un poco a entender dónde puede estar el partido. Te dije desde lo último a lo fundamental. Lo fundamental es Nacho, Ceballos, Camavinga. Energía, competencia nueva. Veremos a ver hasta dónde llegan. Jugadores que de momento han cumplido. Bueno, pues vamos a ver dónde llega cada uno. Hay uno que ya sabemos dónde llega, que es Nacho. Nacho, claro, claro. Nacho no falla nunca. Es un jugador que tiene probablemente el rol más difícil del fútbol, salir y rendir después de largas épocas de banquillo. Y bueno, siempre lo hace. Creo que es un jugador fundamental en las plantillas del Madrid y un rol que todas las plantillas de todos los equipos del mundo deberían de tener. Ese jugador que piensa más el colectivo que en lo individual, que no comete errores y que siempre está preparado para dar un 6. Un 6, un 6,5, un 7. Pues es muy difícil. Y eso tiene un mérito increíble. Y después entender que lejos de volverse loco con el planteamiento del Atlético de Madrid, hay que intentar convertir sus fortalezas en debilidades. ¿Qué cosas hay que atender? El balón parado, que no te hagan daño en el balón parado, que no haya pérdidas y por eso tienes que asegurar y te viene bien Cross de inicio. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid es un equipo que toca muy poco en campo contrario y que es vertical. 4 jugadores, 3 pases, Sí, remate a puerta. Esa es la teoría. Vertical, vertical, vertical. Entonces, a partir de ahí tienes que asegurar la posesión en campo propio. ¿Y cómo le minas la energía al Atlético? Bueno, haciéndole que no recupere el balón rápido. Lo desgastas y lo fundes. Y después ya buscar tus situaciones y tu juego habitual. Ese es un poco el planteamiento. Esto todo a los jugadores se le explica en poco tiempo, de manera muy directa, con flashes, y el plan de partido está claro. Cuando todos lo comprenden, después se trata de ser el Real Madrid, no hay más. bueno, Marcos, y con independencia de lo que has explicado a nivel táctico, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? De cómo buscar esas debilidades del contrario, de cómo potenciar tus cualidades, está el momento de forma, ¿no? Como bien explicabas, esa energía que a lo mejor en este momento, donde hay otros jugadores que están en peor momento, pues es especialmente importante. Por lo tanto, un banco de pruebas perfecto para Ceballos, para Camavinga, para ver cómo se adaptan a esta exigencia. Y bueno, el tema de Nacho está fuera de pruebas, como explicabas antes. Nada, muchísimas gracias por tu análisis, que la verdad es que ha sido preciso, como siempre. Bueno, ya hay un plan de partido. Ahora se trata de lo más difícil. Hay que ejecutarlo y hay que ganar. Veremos a ver qué piensa Ancelotti, veremos a ver cuál es el plan del Madrid, también el del Atlético, y esta es la grandeza del fútbol, es apasionante, porque al final es una auténtica batalla. Las piezas se mueven, hay siempre intención en todo aquello que se hace y nada en ningún equipo se deja al azar. Claro, es verdad, ¿no? Yo les coloco bien en la pizarra, pero después el problema es que se mueven, ¿no? Y efectivamente, al final depende todo de eso, de lo que ocurre en el campo. Pues muchísimas gracias, Marcos, y nada, ya analizaremos este y otros partidos la semana que viene.